Hola, bienvenidos un día más a Salud y Radio, el programa del Colegio de Médicos de Sevilla. Real, ilustre y oficial, Colegio de Médicos de Sevilla. Bueno, como siempre tenemos a los mandos a nuestro técnico, el niño de Carmona, el niño de Carmona, Dani Castro. Tengo conmigo aquí a mi amigo Paco, que es un colaborador habitual del programa. Buenas tardes. Y la música que acabáis de escuchar es del doctor Rodríguez Vela, cirujano plástico y pianista, jefe de la unidad de quemado. Programa espectacular, porque aquí hablamos de salud, y hablar de salud pues es hablar, por supuesto, de los profesionales médicos, de los enfermeros, de cómo está el sistema sanitario, de muchas cosas, pero en la salud influye nuestro bienestar. En realidad hablar de salud es hablar de bienestar cerebral, hablar de cultura, de arte, de economía, de cómo están nuestros niños. De humor. De cómo están nuestros niños. Y hoy tenemos un invitado especial para hablar de nuestros niños. Para nuestros niños, y de nuestros adolescentes. Es don Luis Prado Boza. Don Luis es maestro de un colegio de Sevilla, Sagrado Corazón, ¿no? Sagrada Familia de Urgel, perdón. Es profesor del colegio. Y vamos a hablar de un tema que, por desgracia, se ha vuelto muy candente en los últimos meses, gracias a la chiquilla que se suicidó, que salió en todos los medios, Sandra Peña, como consecuencia de una situación de acoso escolar, que ahora se llama bullying. Y pues vamos a hablar de esto con José Luis. Y vamos a tener una charla amena a ver cómo podemos intentar que esto se minimice y que la sociedad se implique más en este fenómeno. Muchas gracias por venir, José Luis. Pues muchas gracias, buenas tardes. Luis, perdón. Bueno, soy Francisco Luis, pero me dices Luis. Pues Luis, Luis Prado. Y nada, gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, estoy aquí a vuestra disposición para lo que queráis saber y yo os pueda un poco aportar desde mi experiencia ya que llevo ya 15 años en este centro y mira, a todos los médicos les hacemos una pregunta que ¿por qué se hicieron médicos? A ti te van a decir ¿por qué te hiciste profesor? Sí, señor. Pues ¿profesor o maestro? ¿Cómo te gusta? A mí me da igual, yo soy maestro, oficialmente soy maestro, pero me da lo mismo, no me molesta, hay gente que le molesta ser maestro. ¿Sí? No sé, o profe, puedes decir profe. Profe, me da lo mismo. Profe dice lo mismo, pero maestro es una palabra bonita. Sí, se está perdiendo un poco, pero bueno, a mí no me importa. Pues mira, me hice maestro de casualidad. Porque yo quería estudiar INEF, la ciencia del deporte, de actividad física del deporte que se llama ahora, y en mi época no había aquí en Sevilla, estaba en Granada. En esa época, en ese momento estaba yo jugando en el Betis todavía, en la cantera del Betis, y me era difícil irme a Granada. Entonces, bueno, me dijeron, pues estudia magisterio en la rama de educación física y por ahí luego puedes dar el salto y demás. Pero ya empecé a estudiar magisterio, hice las prácticas y demás, y la verdad es que me gustó mucho y continué luego con la segunda diplomatura, magisterio de inglés. Que te gusta dar clases, te gusta enseñar a los niños. Yo creo que es algo vocacional y eso es fundamental. Eso es así. Esto es como la salud. Si no, yo creo que no aguanta. Yo creo que no habrá dos profesiones con más vocacionales que la medicina, o sea, la salud y la educación. Yo creo que es fundamental, ¿no? Sí. Bueno, Luis, y el bullying, porque ahora es un término inglés, es acoso, ¿no? Acoso. ¿Qué tipo de ¿qué es bullying? Porque ahí me imagino que será un espectro de muchas circunstancias. Pues, ¿no? Lo primero, definirlo es muy complicado porque hay que discernir muchas veces entre lo que es la percepción de un alumno y del otro, que es lo que antes estábamos comentando fuera del programa, que muchas veces ni un alumno es consciente a lo mejor o de la gravedad o no llega tanto que está sufriendo y sobre todo estos acosadores o las personas que están realizando el bullying a sus compañeros creo que no son conscientes de la gravedad del asunto hasta que desgraciadamente no pasa algo como lo de esta niña, lo de Sandra Peña, ¿no? Entonces... ¿Pero te refieres a que, por ejemplo, yo recuerdo en mi clase cuando yo estudiaba, pues siempre había un niño que a lo mejor le decían gordito, gafota, entonces esos casos pues también serían casos de bullying, pero eran casos pero que no se identificaban, ¿no? Claro, pero resolvíamos nosotros entre nosotros. El capitán, el gafita, el cabeza, el otro, siempre ha existido en todos los colegios, en todas las edades y todos los años. Pero eso creo que era un tema que lo solucionamos entre nosotros. Pero claro, yo también... Ahora la diferencia... pero yo decía esto porque también es una cosa subjetiva en el sentido siguiente. Si la personalidad de un niño, porque vamos a suponer que a mí me dicen feo, gafota, y a mí me da igual, pues no me está causando ninguna situación de acoso, porque es un planteamiento coherente el que sí, ese es el primer planteamiento que os quería comentar, que primero es la sensación del que recibe, digamos, ese acoso, esas palabras, la sensación de los que lo transmiten, y después hay un punto de inflexión en los últimos 20 años, que es la llegada de Internet, de los móviles y sobre todo ahora en los últimos años de las redes sociales. Esa es la clave, porque yo creo que antes todo empezaba y acababa en el colegio. Claro. Cuando tú te ibas a casa,
tu vida era diferente, el que sentía algún tipo de acoso se sentía liberado, sabía que, bueno, a lo mejor no quería ir al día siguiente al colegio y tal, pero... Ahora es continuo. Al continuar no tiene fin. Porque siguen metiéndose, por ejemplo, el que recibe bullying por las redes sociales. Claro, Parece ser que sí, que donde está el problema es las redes sociales, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, legada de la inteligencia artificial, está creando un problema grandísimo. Claro. Hacen una foto, cogen una foto tuya y pueden hacer lo que quieran. Una foto, hacen un vídeo, lo modifican, te ponen desnudo, vestido, con una persona, con otra. Te caritaruzca. Bueno, hubo un caso. Se meten contigo, vamos. Hubo un caso que pusieron a 3 o 4 niñas, 4 amigas en pelota, la difundieron por ahí. No eran ellas, pero y la verdad es que eso es un problema serio lo que está ocurriendo. Muy serio, muy importante y muy grave, porque además, aunque tú sepas que esa imagen es mentira o ese vídeo es irreal, el daño ya te lo han hecho. Entonces, la burla es, ya os digo, constante. Es 24 horas y no hay desconexión ninguna. Y nuestros centros escolares, vamos a centrarnos en Sevilla, lo que tú conozcas, ¿no? ¿Tú crees que están preparados o hay cómo está la situación en cuanto a protocolos, en cuanto a prevención, en cuanto a detección? ¿Eso cómo está? Creo que no estamos preparados, porque es verdad que existe un protocolo. En cuanto nosotros en nuestro colegio recibimos una queja o un caso de alguna familia, se abre un protocolo de acoso en el que se le informa tanto a los padres del niño o la niña que está sufriendo como a los presuntos acosadores, en los que se le indica que hay un alumno, una alumna, no se le dice quién, que está sufriendo burla o lo que haya sucedido, y a raíz de ahí se hace un seguimiento. Sí, pero cuando se ocurre eso, lo primero que hacen que, por ejemplo, se reúne el director del centro con los padres de los niños. ¿Cómo se desarrolla eso? Recibimos primero el tutor, todo pasa a través del tutor o la tutora, pues hablan con nosotros informamos a la dirección, en este caso que en mi etapa de infantil y primaria, también se le hace saber a la dirección general del centro de secundaria, y se habla con la orientadora también, nosotros hablamos con la orientadora. Además tenemos una enfermera escolar que está en conexión con varios centros. En nuestro caso se llama Alicia, que trabaja en el Greco, y ella también es informada para cualquier caso también a raíz del tema de salud mental, por si ese alumno o esa alumna que está sufriendo el acoso, pues, ¿tuviese necesidad de un psicólogo, de alguna cosa? Tendencias ya. En ese caso, ¿qué hace? ¿Que lo traslada al psicólogo? No, la enfermera es una enfermera de enlace. No, es una enfermera de enlace que está en un centro de salud que lleva a lo mejor varios centros. Entonces, cuando se lo comunica al centro, pues esa enfermera le ayuda a conseguir una cita con un psicólogo infantil o de adolescente o lo que sea. Primero toma nota, lo deriva al pediatra para que vemos que es una ayuda que tiene el Servicio Andaluz de Salud con los colegios en general, público, me imagino, y concertado. Y concertado, que funcionamos de manera pública, porque la inspección y todos los recursos son públicos. ¿Has presenciado alguna vez algún caso de bullying en tu centro, en Sagrada Familia? Ha habido casos que hemos tenido que abrir el procedimiento de acoso, pero en la etapa de infantil y primaria es más complicado ver un acoso como tal constante. Es más frecuente en la adolescencia. Es más frecuente ya cuando llega la adolescencia, sí. ¿En qué franja de edades son más frecuentes el tema del bullying? Yo creo que cuando pasan la etapa de primaria con 13 años, ese primer año como adaptación, a partir de segundo de la ESO, es cuando empieza a ver con 14 años, 15. Oye, y una pregunta que yo creo que se estarán haciendo todos los padres, porque claro, los niños cuando sufren una situación de acoso, que se meten con él, que un acoso, habrá niños que lo comentan a sus padres, niños que no sepan, les dé hasta vergüenza, apuro, no sepan ni cómo contarlo. Claro. ¿Cómo podemos detectar, bueno, sobre todo los educadores, ¿no? Y los padres, nosotros también, que un niño, ¿qué señales puede haber ahí? Esa es la gran pregunta, y creo que es donde estamos un poco también atrasados, porque claro, todo depende mucho del entorno de ese alumno, no ya de su familia, de amigos, compañeros, el tutor, la tutora, la confianza que tengan con esa persona, o alguien del centro, el orientador, el conserje, alguien que se sienta él seguro con esa persona, porque si no es imposible detectarlo. Pero me refiero a señales en la casa, puede ser que el niño esté más callado de la cuenta, que no. ¿Qué señales podríamos, como profesor? Depende de la personalidad del niño, porque también hemos encontrado en mis tutorías, por ejemplo, alumnos que en la clase se comportan de una determinada manera, tienen una personalidad, y en casa son completamente diferentes. Entonces, yo creo que ahí los padres sí que juegan un papel fundamental para conocer bien a sus hijos, que creo que también uno de los problemas que hoy en día, que necesitamos conocer bien a nuestros hijos,
y saber cuándo no están bien, preguntarles y que no haya una barrera ahí. Yo creo, Luis, que en ese caso que está comentando Javier, eso creo que el niño lo canta solo porque cuando tiene un problema un niño que está acosado con el tema del bullying y demás, en su casa yo creo que el niño no tiene ni ganas de ir al colegio. Se levanta que no quiere ir al colegio y se lo dice. Probablemente sea el primer Conozco signo, casos signo. que le ha pasado esto y el niño de mamá no quiere ir al colegio, que no quiere ir al colegio, que no quiere ir al colegio. Y llega un momento que el niño hasta le ha dicho a la madre que no quiere seguir viviendo. Claro, el tema, pero eso sí los niños que sí transmiten y que son capaces de hablar, pero yo, por ejemplo, que soy una persona más retraída y con mis padres me hubiese costado seguro la misma vida el transmitirle eso. ¿Cómo detectamos a esos niños que no dependerá de cada familia? Cada familia que los padres pues estén todo el día viajando, no vean el hijo cada... no sé. Eso yo creo que es difícil. Pero vamos, que un primer signo seguro es que el niño no quiere ir al colegio. Los padres seguro tienen que saber, o por lo menos notarle un cambio brusco al niño cuando está sufriendo. Un cambio académico en las notas, de pronto un niño que es sobresaliente, que es brillante. Es todo eso, es cambio de humor, incluso de apetito, en las notas, no quiero ir al cole, evidentemente, que es un signo bastante claro, pero que yo creo que no estamos preparados, yo por lo menos, de mi experiencia, creo que no estamos preparados para todo lo que interviene en un caso de esto, sobre todo con redes sociales, tema de inteligencia artificial. Por mucho protocolo que tengamos y muchos recursos, creo que no son suficientes y algo tiene que cambiar. Claro, además yo creo que tiene que cambiar, no solamente en cuanto a la capacidad de detección y percepción y después reflexiones sobre este tema, sino en cómo actuamos después ante esos niños acosadores, porque tú dices, bueno, el niño puede tener un problema en la familia, puede haber un problema de droga, puede haber, o no, es una familia normal, que el niño ha salido así, pero a ver, también hay que actuar sobre esos agresores y intentar que si se pueden salvar de ser unos, porque un agresor puede ser en potencia una persona que puede ser violenta y que ya, o no, una cosa circunstancial que habrá que hablar, eso es muy importante también. Esa es otra de las claves. ¿Qué haces con esos acosadores? Aparte de tratar con ellos, a hablar, ¿cuál es el castigo si realmente ha ocurrido eso? Porque al final muchas veces el que paga es el que sufre el acoso, que se va del colegio, se va del centro, se va del barrio. Esa es la solución y esas personas... Hombre, de luego que el niño acosado le digan que tiene que cambiar, lo lógico es que cambien de colegio los acosadores, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero al final cambia el niño, claro. No cambian los acosadores. Y ahora cambias los acosadores. ¿Dónde los mandas? ¿A todos a la vez a un mismo centro, a otro centro? ¿Los distribuyen? No se puede imaginar, o sea, eso no se puede... Porque los acosadores, en el caso de esta chiquilla de Sandra Peña, vamos a poner una foto... metido en un correccionado o algo, ¿no? No, vamos, esto estará pendiente de investigación. Ahora se lo va a preguntar a un letrado que viene. A ver, esta foto la he puesto queriendo porque es importante recordar que, bueno, gracias a Sandra Peña, ella se suicidó, pobrecilla, por una situación de acoso, ha sido muy mediático. Y bueno, gracias a esa extensión en los medios, pues estamos hablando de esto hoy. Y yo creo que es importante hablar de las cosas, no taparla, no callarse. Esto es como el suicidio, ¿no? Porque para intentar mejorar en todos los aspectos, ¿no? Que por cierto hay muchísimo, cada vez más. Y en estas edades que estamos hablando. Claro, pero yo creo que todo nos lo da también la sociedad en la que vivimos. Sociedad de todo tengo que mostrar lo que soy feliz, la inmediatez, todo me va bien, el que piensan de mí, y eso pasa también mucho con el acoso. Una edad muy importante, muy clave, en la que tú todo el rato estás pensando y pides la aprobación de tus iguales. Que te sientas acogido por todo, que todo el mundo te acepte, y es muy complicado. Eso que has dicho es importante, lo de que todo el mundo intenta ser feliz a través de las redes sociales y el 80 o 90% seguro que no lo son. Claro. Porque el que es feliz no lo publica por aquí. Pero claro, un niño de 12, 13, 14 años que lo ve, ¿qué piensa? Porque esa es la vida, que hay que ser feliz, que todo el mundo que lo hace es feliz, que no sé, es muy complicado. Y además, ya os digo, cuando estamos pensando en una edad en la que tenemos muchísimos problemas internos de aceptación, de gustarme a mí mismo, a los demás. Y... Tú sabes una cosa que yo siempre he visto mucho, es que muchas veces se producen cambios en la sociedad o en la educación que pueden contribuir a esto. Por ejemplo, tú te acuerdas que antiguamente íbamos al colegio todos con un uniforme, íbamos todos iguales vestidos, no había diferencias en cuanto, porque ahora que si la marca tal, yo quiero usted, y claro, pues eso puede hacer que si un chaval no tiene medios económicos, una familia no tiene los mismos recursos que la otra, pues no vaya con tal ropa, con tal mochila, vaya al cateto, empiezan ya a meterse con él. O sea que hay cosas que se pierden, costumbres que se pierden, que existían hambre, como la uniformidad
Yo eso de tener un uniforme solo a los más cómodos del mundo. Así todo el mundo son Cómodo para iguales. todo En el mi mundo, centro hasta lo para hay, los en mi padres. centro lo hay y en Londres, por ejemplo, los centros públicos tienen su uniforme por colores, según el colegio en el que estás, te Claro. toca el rojo, el amarillo y tal. Yo lo No hay pondría como distinción norma ninguna en entre- todos Pero los es colegios que públicos es más fácil concertados. para los niños y es más fácil para los padres. Claro. No tienen que preocuparse de que Y evita un motivo de diferencia. Claro, de, en los de colegios diferencia. concertados casi todos y los privados casi todos son Sí. uniformes. ¿eh? Pero En los los colegios. institutos no, ya. No, los institutos Los no. institutos vaya todo el mundo, no hay uniformidad en los institutos, ya va la gente joven como quiere, con vaquero, con malla, como quieran ir. Luis, ¿notas mucho tú el cambio en el tema de los alumnos cuando son de padres separados? ¿O La eso? verdad es que no, es que esto ¿No? depende, yo creo que esto viene de casa, es de la educación que recibas y da igual que tus padres estén separados, si los dos se ponen de acuerdo, se llevan bien y van a una, que lo que comentabas antes de si el padre está todo el día trabajando o la madre está fuera, ese Pero hoy niño en al día ya final- están trabajando los dos y están todos los días fuera. Claro, por eso digo Y los que- crían los abuelos ya, prácticamente. Por eso digo que al final es un poco el ponernos todos de acuerdo y nos incluimos los profesores, que es lo primero que hablamos en la tutoría, ponernos todos de acuerdo de que, oye, que vamos por este camino para el bien de vuestro hijo, de vuestra hija y que en casa igual. Y yo creo que la educación es lo mismo, que en casa el padre, la madre, si no van a una, da igual que estén separados, que vivan juntos, claro. porque hay gente que vive juntos y como si no Es estuviese. que depende mucho de cómo sea el entorno familiar. Eh. Si es un entorno que sea apacible, agradable, si hay violencia verbal, si se Verbal, insultan, si no se muy insultan, la educación de cada familia, la comunicación que exista de los padres con los hijos y tal. Es que influye en muchos aspectos y todo eso, sobre eso es lo que hay que Y el tema actuar, este, ¿no? ¿Se nota mucho Y- esto? claro. Ahí sí que lo notarán, ¿no? Eso es lo que más hemos notado de un cambio de hace 8 o 10 años en el alumnado, tremendo. No solo ya por lo que hemos hablado del tema de acoso, sino atencional, la atención mínima, quieren inmediatez en todo, no son capaces de concentrarse, de comprender y Sí, es lo que hay. Y con eso tenemos que trabajar. Y Luis, en la Sagrada Familia de Urgel, ¿no? O Urgel. Urgel, En cuando catalán, estamos Urgel, ahí, Urgel, ¿no? preparando Urgel, ¿no? Para ustedes Urgel. Urgel, en andaluz, Sí. Urgel. ¿Está prohibido el móvil mientras que están los niños no en clase, Creo sino en que el desde recreo? hace ya, no sé si de Hay un este curso o decreto. el anterior, hay un decreto de Decreto, la Junta está prohibido. que está prohibido. Vamos, Está mi prohibido. hija que está en primero de la ESO, tiene 12 años, puede llevar el móvil, pero lo tiene que tener apagado, Eso es. vamos. ¿Sabes? No, está prohibido usar el móvil. Lo que pasa es que después se producen paradojas curiosas, porque cuando falla un profesor, se le llama guardia ahora, que yo me enteré hace poco, y durante la guardia el profesor, en vez de decir, venga, vamos a hacer los deberes, vamos a pintar un cuadro, vamos a hacer un puzzle, pues el profesor se pone con el móvil en la mesa, el de mi hija, ¿eh? Yo no sé los demás Eso colegios. depende de cada uno. Y mi hija, y están allí charlando, me imagino, se pondrán ahí, pues, sacarán el móvil también. Entonces, yo a veces que hay centros, me entran ganas de ir a la guardia esa de mi hija y decir, pues, ¿usted qué está haciendo ahí con el móvil puesto? Sí. Está usted pintando un cuadro, leyendo un libro, el Quijote o lo que sea. Depende, es que esto es como todo, depende del profesional, igual Depende que del con los profesional, médicos, depende cuando el que te exacto. atienda, el que esté y lo que tú quieras a tu profesión Eso y quieras a tus alumnos Que al final, Paco, es siempre lo mismo, depende de cada persona, tío. siempre, Sí, en pero todo. tenemos que preguntar y saber. Sí, sí, pero que en la vida depende de la persona en todo. Claro, hay 4 tipos de maestros, igual hay 4 tipos de médicos. Los buenos regulares, los malos para echarlos. Para echarlo. Ya está, Eso, siempre lo digo, eso. es así. El ruido de los buenos. bueno. Y no, bueno, no sé, pero que siempre te vas a encontrar compañeros además de que todos los conocemos cuando... Oye, y en los centros escolares, en el tuyo o en los que tú conoces, ¿se dan charlas sobre este tema a los Sí, chavales? Sí, sí. Aparte Ahí estamos. de algunos profesionales que vienen externos al centro, la enfermera que hemos comentado antes tiene también sus charlas Eso y están enfocadas según el curso pues, al descanso en algunas edades, leche temprano, a los móviles, al acoso escolar, a O sea, que sexualidad. eso es importantísimo, Sí, sí, que se den importantísimo. charlas a los chavales, claro. Hay que hablar, que es verdad que antes tampoco se hablaba en los centros de eso de sexualidad, de las redes sociales, eran como, vamos a dejarlo esto para casa y es importante porque los niños cada vez se adelantan más en todo y deben estar... ¿Cómo se enterados. integra la diversidad cultural en la Sagrada Familia, Luis? Pues es bastante complicado y te explico por qué. Ya tenemos alumnos de distintas nacionalidades, incluso religiones, siendo un colegio católico, bueno, deberían... Por eso te lo comento. Porque Está veo un poco cómo- ¿Y hay racismo en los en colegios? línea. ¿Tenemos racismo en los colegios? Espérate un segundito. Vamos, hay una pregunta Responde esta muy- pregunta que me Voy a interesa. contestar esto Porque no y- es fácil eso. y claro, cuando muy son compli- varias Claro, muy religiones. complicado. Varias religiones que, bueno, que se supone que nosotros hacemos nuestros actos, rezamos por la mañana y demás, pero entiendo que después cada uno es Claro, libre claro. y no, ahí no obligamos a nadie. Pero donde yo me encuentro más barreras en el tema del idioma con determinados
alumnos que, por ejemplo, tenemos el caso de un alumno de padres chinos, que ellos ya son de aquí, porque han nacido aquí, pero viven en chino. Entonces es imposible que aprendan el idioma, que se integren en la cultura, porque llegan a casa... Pero el niño sabe español, ¿no? Si no, ¿no? no saben. No saben porque date cuenta que si viene al colegio de 9 a 2 es la única hora en la que está escuchando español. Se van a casa, en su mundo aparte. Comen con los padres, hablan en chino, extraescolares no van y están a lo mejor en la tienda, en el negocio que tienen normalmente este tipo de alumnos, los padres, y ven la tele en chino, hablan con no la se familia integran china. en la sociedad. Es muy complicado. Entonces ahí nos encontramos una barrera enorme, porque ya como profesor no te puedo enseñar una asignatura de lengua española si no domina el idioma. Y claro, y con sus compañeros también. Hay otras culturas que quieren que se quiten los crucifijos. No trae usted al niño a un colegio religioso. Claro, nosotros no tenemos problema en eso porque yo creo que está claro que nuestro colegio es religioso, en este caso es católico. Pero bueno, yo mi opinión respecto a este tema es que si un niño de otra que tiene otra religión, que yo la respeto perfectamente, si él es el que ha llegado aquí, pues tendrá que adaptarse a las costumbres del colegio y ya está. No vamos a cambiar, vamos a tener un icono de cada religión, ¿no? Muchas veces no es el caso, vienen aquí mandando. Muchas veces no es el caso. Vienen aquí mandando, porque cuando de hecho se han dado los casos. Cuando viajas y vas a otro país, te intentas adaptar a la cultura, a la comida. Donde fuere haz lo que viene, pero yo creo que adaptarse a la cultura, que es donde tú estás viviendo y tú tienes que educar, respetar, ¿no? Como si yo me voy a vivir a Marruecos, porque tendré que poner una chilaba, ¿no? Claro. Y cantar harakiri. Báñate allí en bikini. En fin. Oye, ¿cómo mides el éxito de tus alumnos y el tuyo propio? Pues... ¿O tú eres de los profesores que aprueba a todo el mundo para no tener que ir en septiembre a Soto? No, la verdad que no. Dice un amigo ¿Eso existe? Yo tengo un profesor. Pues otro de los problemas que tenemos, la excesiva burocracia que hay, cuando tienes un alumno con dificultades, que yo entiendo que tienes que ponerle un refuerzo y tal, pero hay que rellenar una cantidad de papeles que muchas veces compañeros terminan haciendo eso. Bueno, pues lo apruebo y me quito el problema del medio, que el año que viene... La burocracia, tío. Que no entiendo cómo tenemos tanta burocracia un maestro hoy en día, no lo sé, pero bueno. Porque tenéis que mandar informes de todo, de tutoría, planes de refuerzo, si el niño está ahí... Ahora está también las plataformas, el IPASE, lo otro... Todo. Eso, todo hay que rellenar, poner, tal, para al final que salga una simple nota como siempre. A nosotros nos están poniendo igual, todo el día haciendo informes, protocolos, en la médica pasa igual. Eso va al médico. Oye, pues... te quería preguntar una cosa, Luis, en el tema, volviendo al tema del acoso escolar, ¿tú crees que son más acosadas las niñas que los niños o eso es independiente? ¿No? ¿Hay estadísticas y cosas? Pues la verdad que no he mirado estadísticas. Lo que sé es que el acoso de los niños siempre ha sido más de burla y físico, o sea, es decir, pero de las niñas siempre después ha tenido una connivencia con alguien más, o sea, que buscan como el agrupamiento para ir contra la persona. Eso sí que se ve, eso en naturaleza, desde chicos los niños se pelean, se empujan, se insultan, se dicen algo y más o menos eso ahí acaba. Pero las niñas sí que tienen un poco esa... A unirse. Eso de no solo lo estoy haciendo yo contigo, sino que, oye, te lo había contado, me está pasando esto con esta persona para que tú también estés enterada. Entonces, pues... No lo sé si será peor una cosa u otra, pero... ¿Cómo planificas tus lesiones para que sean interesantes y efectivas para el alumno? ¿Lo hace participar mucho? Pues ¿Para que no se despistan? Porque muchas veces, si te pones a soltar el rollo, al final, el que despistado... Se intenta, porque ya hoy en día eso no funciona. Eso del maestro hablando la clase magistral... No funciona. Ya los tenemos sentados en grupo, para empezar, yo por lo menos, para que esté en contacto con sus compañeros y para que hagamos dinámica en grupo. Y después depende de la lección que vayamos a hacer ese día, pues se intenta que el otro día hicimos en lengua la fábula, pues al principio tiene que explicar un poco la teoría, los conceptos y demás, y luego bueno, vamos a la práctica, en pareja pues vais a crear una fábula con lo que hemos visto en clase, tal, y ellos van creando y bueno, ya es muy dinámico todo. Y bueno, pues nos hemos quedado sin programa. Mira, diría de la cámara y dile a los alumnos que te van a ver, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se lo estén acosando? Pues mira, yo mi recomendación, lo primero, contárselo a alguien, por favor, que se lo cuenten a alguien. Aunque sean vuestros padres. A los padres, al mejor amigo que tengáis, lo que he dicho antes, al conserje del colegio. Alguien lo tiene que saber y os tenéis que sentir apoyados y a raíz de ahí os vais a dar cuenta que todo el mundo va a estar con vosotros, que nadie os va a dar de lado, que
Creo que eso también es muchas veces el miedo que tienen Sí. al rechazo después no Del solo grupo. del grupo. Entonces, que no tengan miedo y que adelante, que todos estamos con vosotros, vamos. Que... Por cierto, le decimos a la Sagrada Familia de Urgel que estamos dispuestos a ir a hacer el curso ese de RCP. Sí, Eso sí. Para que lo los niños, porque es hacemos- importante. Mira, Desde aquí se lo decimos al colegio. Yo que me cuando ofrezco, queráis- me ofrezco Vamos, al organizamos colegio nosotros, no te preocupes, a través de lo ti, si organizamos, quieres, sí, de la Sagrada Familia de porque es Urgel. interesante, se Y puede doy salvar yo muchas vidas. de unas clases de RCP básicas sin problema, cuando tú quieras. Muy bien. Yo soy barato, además, vamos, que no pasa nada. Esto es un detalle por venir al programa, que es una Muchas taza como gracias. esta. Muchas gracias, Luis. Y esto ¿Y es el un llaverito llaverito? de, a verlo si quieres, es por un lado está el escudo de medicina y por otro lado está el logo del programa. Esto es bien. cortesía de un amigo mío, que es Ah, Carlos precioso. Borsot, que es el director, el presidente de los empresarios de Muchas Gine. gracias. Y, oye, pues muchas gracias Nos por tiene que venir. decir una canción. Sí, Vale, pero todas. antes voy a hacer un resumen. Ah, Yo vale, creo vale, que vale, es un resumen de esto que me interesa muchísimo. Es Vamos a ver. importantísimo. Sandra Peña se suicidó. Y esto como siempre ocurre, tiene que ocurrir algo para que la sociedad despierte. Entonces, esto es un problema de toda la sociedad, de los padres, de los profesores, de los propios amigos, de los niños. Hay que intentar atajar este tipo y minimizar lo máximo las situaciones de acoso escolar porque tienen consecuencias muy graves. Ya no solamente una situación de autolesión o de suicidio, una situación de desarrollo inadecuado de esa persona que le puede provocar conflictos y traumas posteriores en su vida y puede ser una persona infeliz, que es lo peor del mundo, ¿no? Totalmente. Que lo importante es ser feliz. Y Bueno, sobre muchas todo a gracias estas por venir. edades. Bueno, ahora tienes que elegir una música. Una canción, Pues, una canción que tú eso no, te no guste. lo traía preparado, pero yo creo que como Yo estamos tampoco. hablando- A ver, lo presento. como está hablando de este tema, pues mira, yo diría Viva la vida de Coldplay. Anda. Qué bonito. Viva Ya la que vida. estamos hablando Viva la del vida acoso, que viva la vida y de que Coldplay. Bueno, que pase pues, solución. Bueno. terminamos con Viva la vida, que es lo Sí. importante. Y gracias a la Sagrada Muchísimas Familia gracias. por dejarte Muchas gracias por venir. venir al programa. Muchas Muchas gracias, gracias, Paco. Luis. Bueno, nos vemos el próximo día. Más Hasta y luego. mejor.